En las tierras de Cuscatlán, a principio del siglo XX, según me contaba mi abuelo Pedro, ocurrieron los hechos que a continuación relataré. El personaje de nuestra historia se llamó Ignacio y fue él quien contaría a las futuras generaciones los hechos ocurridos. Aquel hombre era un humilde campesino que desde muy pequeño había conocido la necesidad como la mayoría de las personas y por lo tanto conocía muy bien los sufrimientos del trabajo agotador de aquel entonces. Después de haber abandonado su hogar para buscar mejores oportunidades, se había asentado en el pueblo de San Francisco, también llamado El Dorado, una zona muy famosa porque se decía estaba cundida de oro en todas sus tierras. Por esta razón, grandes compañías mineras explotaban aquellos territorios con el afán de obtener el preciado metal. Y bueno, fue entonces que a esas tierras llegó a trabajar Ignacio. El trabajo era duro, pero el salario era bastante bueno. Por eso día con día estaban llegando a El Dorado grandes cantidades de personas, sobre todo hombres, con tal de trabajar en las minas. Ignacio apenas llegó, fue contratado en una de las minas llamada La Milagrosa, donde pronto aprendió el trabajo. Pasó el tiempo y sucedió que Ignacio conoció a una joven del lugar llamada Rubenia. Con la llegada de Rubenia a la vida de Ignacio, este se instalaría de manera permanente a vivir en el pueblo del Dorado. En aquella mina trabajaba también otro joven llamado Eliseo, quien se hizo gran amigo de Ignacio desde el primer día. Y cuando los hijos llegaron al matrimonio del joven Ignacio, este se convirtió también en el compadre del matrimonio. La mina, como dijimos, era un trabajo duro, mas aún con eso los obreros ganaban lo suficiente para mantener a su familia. Por eso estaban conformes de realizar aquel pesado trabajo que les permitía vivir tranquila y cómodamente. Pero pronto asolaría a El Dorado una terrible desgracia como no hubo en el pasado ni en ningún otro tiempo. Una tarde cuando el sol se ocultaba, se hizo sentir desde el oriente un viento impetuoso que venía acompañado por un murmullo. Este era producido por la hierba y los árboles al ser mecidos por las fuertes ráfagas. Más bien, aquel susurro parecía el sonido del llanto de 1000 voces que todos en el pueblo pudieron escuchar. A continuación, el cielo se tornó de un rojo cobrizo oscuro y los animales domésticos extrañamente se mostraron espantados y temerosos. Grandes nubes de polvo se levantaron del suelo, provocando que tuvieran que resguardarse en los portales de las casas para protegerse. El viento producía toda clase de ruidos tenebrosos y la gente resguardada en sus casas extrañamente se llenaron de un gran miedo inexplicable. Aquella siniestra ventolera se mantuvo hasta la medianoche, momento cuando de repente, y así como había empezado, de la nada, todo cesó. A la mañana siguiente, todo el ambiente se sentía como de costumbre, con la diferencia de que las personas comentaban el extraño evento del día anterior. Pero como fuera una cosa que no se volvió a repetir, pronto la gente se fue olvidándose de aquello. Los días pasaron y todo marchaba como de costumbre, pero entonces pasó que de pronto varios vecinos comenzaron a padecer de una misma enfermedad. Muchos pobladores del Dorado comenzaron a sentir malestares como fiebre, dolor de cuerpo y de estómago. Tanto así que de pronto no había un hogar donde uno de los familiares no estuviera en cama con los ya mencionados síntomas. Los que estaban enfermos se quejaban de dolor, pues el mal que les había llegado les hacía sentir como si los huesos se les partieran pedazos. Sinceramente, la situación de los enfermos era penosa y los familiares no hallaban la manera de aliviarles el dolor.
En la mina, los obreros comentaban entre ellos aquella situación y se decían unos a otros: «Ya les digo, muchachos, fue ese viento que trajo consigo esa enfermedad que tanta gente está padeciendo. En mi casa mi mujer estuvo enferma, pero fuimos donde el boticario y nos dio un remedio que le ha ayudado mucho». A lo que el otro obrero respondía: «Eso lo dirás tú, porque de seguro te sobra la plata. En mi casa, mi padre está enfermo de eso, seguro por su edad avanzada, pero como el dinero no nos alcanza, no podemos comprarle sus medicinas». Esas y otras conversaciones lamentosas se daban a diario en las minas y por todo el poblado. Pese a que muchos de los vecinos estaban adoleciendo de los síntomas de aquella repentina enfermedad, la gran mayoría aún no presentaba signos de estar enferma y la vida seguía como de costumbre para ellos. Así pasaron los días y de pronto una buena noticia llegó al poblado. Después de hacer algunas detonaciones en una zona próxima a la mina donde los compadres trabajaban, los ingenieros se llevaron una enorme sorpresa. Habían descubierto lo que para ellos era la mayor reserva de metales preciosos encontradas hasta la fecha en aquel lugar. Oro, plata, estaño y muchos otros metales fueron encontrados después de seguir detonando cerros en los alrededores. Esto produjo una mayor demanda de mineros y el salario de estos aumentó considerablemente. Ignacio y Eliseo llevaron la noticia a sus casas y esto naturalmente alegró mucho a sus familiares. En cuestión de meses, el dorado fue noticia nacional tras el anuncio del valioso hallazgo en esas tierras. Y gente de todos lados del país se movilizaron hasta el pueblo con la intención de trabajar en las minas y tener prosperidad. El alcalde veía cómo el tesoro municipal aumentaba día con día, así que se reunía con su consejo para convenir entregarles más permisos a las compañías mineras de seguir explorando aquellas tierras. Todo era prosperidad en San Francisco el Dorado, pero había un sabor agridulce en la población, pues así como aumentaban las ganancias en las minas, también lo hacía el número de personas enfermas. Ya la gente no se curaba con hierbas medicinales y afuera de las boticas y farmacias las filas eran interminables, pues los que estaban sanos buscaban con ansias algún medicamento que pudiera ayudar a sus familiares a curarse. Mientras las minas producían enormes cantidades de metal precioso, algunos de los primeros enfermos comenzaron a fallecer. Todos los días eran veladas las desdichadas víctimas de la fiebre del dorado. Los ricos y hacendados, así como ministros y autoridades, cada día veían incrementadas sus riquezas gracias a la producción de las minas, mientras que los habitantes comunes enterraban a sus familiares que perdían la vida a causa de la fiebre. Los que eran fieles devotos, día a día acudían al santuario de San Francisco a rogar a Dios que los librase del cruel azote que estaban padeciendo. Pero lo que la gente no se imaginaba aún era la terrible mortandad que se aproximaba a El Dorado. Pronto se empezaron a ver montones de personas enfermas por las calles y algunos perecían ahí en la vía pública sin que nadie pudiera hacer nada por ellos, ya que los médicos, botánicos y hasta los herbolarios habían sido convocados por un pequeño grupo de acaudalados a servirles solamente a ellos. Al mirar que la epidemia se extendía sin piedad, el alcalde de San Francisco se reunió con su consejo para determinar de qué manera podían parar aquello. Entonces se creó una ley que obligaba a toda la población a que llevasen a cualquier familiar que estuvieran enfermo hasta un árido páramo que se encontraba casi a 1 legua de distancia y lo abandonaran ahí.
A los que morían de la fiebre se les quemaban sendas hogueras con la misma finalidad, que la propagación de la enfermedad pudiera ser contenida. El cura de la parroquia de San Francisco, llamado Vicente Morales, al enterarse de las órdenes del alcalde, rápidamente se presentó ante el edil para condenar tales actos de crueldad y le exigió brindarle atención médica a las personas enfermas. Pero el alcalde se negó a atender las peticiones del sacerdote y con un gesto de desagrado le pidió seriamente que abandonara el lugar. Días después de ese bochornoso encuentro entre el alcalde y el sacerdote, el arzobispado envió a El Dorado a un grupo de monjas mercedarias para que atendieran a los enfermos y moribundos a petición del párroco Vicente. El cura Vicente reprochaba con entereza el actuar de las clases altas y en sus homilías a las pocas personas que asistían a misa, las exhortaba a no obedecer las órdenes de la municipalidad de abandonar a sus familiares enfermos. Cuando el alcalde se enteró de esto, le envió una nota al cura en donde le advertía que si seguía alentando a la población de desobedecer las leyes, los obligaría a cerrar las puertas del santuario y no volver a celebrar una misa. Como el padre Vicente hiciera caso omiso a aquellas notas enviadas por el alcalde, un día se presentó una comisión de policías y soldados al templo de San Francisco, y en tremendo acto de sacrilegio echaron a patadas al padre Vicente. Cerraron todas las puertas con cadenas y un grupo de soldados permaneció custodiando cada entrada del santo edificio día y noche. Con el cierre del templo, la feligresía sintió que su único consuelo ante el terrible mal había desaparecido. De pronto, el poblado se encontró en medio de un holocausto en donde las personas enfermas en caravanas de carreteras, caballos y mulas eran llevadas a ser abandonadas. Una comitiva había sido creada con el fin de visitar casa por casa a los enfermos, y si ésta determinaba que aquella persona debía ser llevada al desierto, ya no había nada que sus familiares pudieran hacer por ella. El escenario era cruel, pues nadie quería dejar morir a sus familiares en la total soledad. Pero de no hacerlo, se corría el riesgo de ser desterrado del pueblo y a la vez sentenciado a morir de hambre. Fue así que muchas de las personas solamente encomendaban a Dios a sus familiares y permitían que fueran llevados al desierto por la comitiva del alcalde. El padre Vicente, que se había quedado en la calle tras ser echado del templo, fue recibido en una casa por una piadosa familia, la de Ignacio y Rubenia. Ahí le proporcionaron alimentación y un espacio para dormir. Y fue estando en casa de Ignacio que el padre Vicente comenzó a notar ciertas cosas que ocurrían en el pueblo y que de alguna manera le parecían muy extrañas. Por ejemplo, se dio cuenta que, según contaba Ignacio, ningún minero había contraído la enfermedad y mucho menos había fallecido por esa condición. Asimismo, las personas adineradas y, como ya dijimos, los altos funcionarios tampoco reportaban defunciones ocasionadas por la peste. Esto hizo levantar más sospechas en el padre Vicente de que algo siniestro estaba pasando en aquel pueblo, y se propuso en el nombre de Dios averiguar qué se escondía detrás de aquella terrible situación. Una noche, cuando todos se disponían a cenar, sonó la puerta de la casa con golpes desesperados. Rubenia corrió a abrir y se encontró con Eliseo, quien tenía la cabeza agachada y sus manos sostenidas sobre sus rodillas mientras jadeaba de cansancio. Rápidamente, Rubenia preguntó: «Compadre Eliseo, ¿qué es lo que ocurre?» «Comadre Rubenia, es mi mujer. Cuando volví del trabajo la encontré postrada en la cama y para eso no hay otra explicación. Le ha llegado la fiebre».
Todos se escandalizaron en casa de Ignacio, pero este salió y le dijo a Eliseo: «Ay, compadre, no se me ponga mal, la comadre va a estar bien, nosotros le vamos a ayudar. Además aquí tenemos al padre Vicente que tiene la ayuda de las monjitas, ¿verdad, padre?». El padre Vicente se acercó y dijo: «Tenía hijo, pues el alcalde también las echó a ellas del pueblo. Pero sabes, he estado analizando desde hace varios días esta situación. Y yo sé que hay algo oculto aquí detrás de todo esto y ustedes me tienen que ayudar a averiguarlo». Entonces Rubenia dijo: «Padre, pida la ayuda divina. Dios le tiene que revelar una solución para todo esto. Como sacerdote, Dios lo debe escuchar más a usted». El padre se le quedó mirando a Rubenia y le respondió: «Soy un sacerdote, pero sigo siendo un ser humano pecador». Luego, quitándose el collarín y la sotana, siguió diciendo: «En esta misión debo de luchar más como un individuo común y corriente y no como sacerdote». Luego, dirigiéndose a Eliseo, le dijo: «Su mujer va a estar bien, le pido que sea fuerte y que me acompañe a encontrar la causa de todo esto». A continuación, dijo a Rubenia: «A usted le pido que se quede al cuidado de su comadre, porque también necesito de la ayuda de Ignacio para poder detener toda esta mortandad». Rubenia miró a Ignacio y dijo: «Sí, cuente conmigo, padre, pero prométame que no les va a pasar nada malo». Y el padre contestó: «Pasará lo que Dios quiera que pase». Luego se fueron todos, incluidos los hijos de Ignacio, a casa de Eliseo. Ahí se instalaron mientras el padre Vicente, Eliseo e Ignacio salieron a llevar a cabo el plan que tenía. La noche había caído y lo primero que el padre les pidió fue que lo acompañaran hasta el templo, pues debía sacar de ahí algunas pertenencias. Los compadres no dudaron en acompañarlo, aun sabiendo que el lugar estaba custodiado por los soldados del alcalde. Se ocultaron tras unos arbustos, analizando cómo podían hacer para ingresar al recinto sin ser vistos por los soldados. La mejor idea era entrar por la parte de atrás, donde el padre Vicente sabía había una puerta que estaba sin seguro. El único problema era que el lugar yacía oscuro y también había un soldado de guardia ahí. Aún así se acercaron cuidándose de no ser vistos y esperaron hasta que el guardia tuviera un momento de descuido y así poder entrar sigilosamente. Pasó un rato cuando de pronto una suave brisa se comenzó a sentir y a la lejanía se escuchó el aullido de un animal. Realmente parecía el aullido de un lobo, un animal que por aquellos lugares no era común. A continuación del horripilante aullido, se movieron las matas que circulaban el templo parroquial, y de pronto se escuchó el gruñir de una bestia que se acercaba a gran velocidad. Al soldado no le quedó tiempo de defenderse cuando se lanzó sobre él una criatura con cabeza de perro y cuerpo de humano. Incrédulos, los tres hombres ocultos presenciaron cómo aquella criatura le arrancaba pedazos de carne al soldado con sus grandes y afilados dientes. Al escuchar los desgarradores gritos de su compañero, los demás soldados corrieron para tratar de auxiliarlo, mas no lograban acertar ningún disparo. El ser humanoide atacó a los otros soldados también, y sin que estos pudieran hacer nada ni siquiera con sus armas, la bestia rabiosa logró acabar con cada uno de ellos. Aquel ser mitad humano, mitad animal, desgarraba los cuerpos de aquellos hombres sin piedad. Sin embargo, este no los devoraba y parecía que acababa con ellos simplemente por gusto.
Cuando solo quedó un promontorio de cuerpos desmembrados, la criatura volvió su mirada hacia el lugar donde se encontraba el padre Vicente y sus acompañantes. Levantó la nariz y olfateó el aire, adivinando que ellos estaban ahí, pero aun con eso prefirió alejarse y no hacerles daño. Desconcertados nuestros hombres por lo que acababan de ver, se preguntaban qué sería aquel animal tan espeluznante que habían presenciado. Más aún con el escalofrío que aquel espectáculo les había causado, salieron de su escondite para ingresar al templo, cuidándose de no ser sorprendidos. Ya en el templo, el padre extrajo las hostias consagradas del sagrario y se las guardó cuidadosamente, todo mientras Ignacio y Eliseo custodiaban la entrada. A continuación salieron de ahí y el padre Vicente les explicó que visitarían a un viejo amigo. Así que rápidamente salieron del lugar y se dirigieron hasta las faldas de un cerro donde se encontrarían con un singular personaje. Durante el trayecto, antes de llegar a un cruce de calles, se quedaron sorprendidos cuando se encontraron con una mula tan negra como la misma noche, con un color rojo en sus ojos que se asemejaban a carbones encendidos. Sobre la mula montaba un hombre con una capucha también negra y en sus espaldas cargaba un costal, y apenas vio al sacerdote, reconociéndolo, le dijo: «¿Verdad, señor cura, que robarle a un rico no es pecado?» El sacerdote, un poco atónito, respondió titubeante: «No, hijo, y menos cuando se hace por necesidad». La mula alzó las patas delanteras y seguidamente se echó a correr, dejando en el lugar a los tres hombres con un temblor en el cuerpo, pues no sabían si habían visto a una persona real o a un fantasma. Unos minutos después, escucharon una tropa que se acercaba. Era un grupo de soldados que al parecer venían persiguiendo al hombre de la mula. Nuestros hombres buscaron nuevamente dónde ocultarse mientras pasaba el grupo de perseguidores. Aquellos soldados que seguían al sujeto del costal, según se veía, estaban dispuestos a atraparlo, vivo o muerto. Todo aquello se tornó aún más extraño cuando en el cielo se escuchó el sonido de un águila que cruzaba por los aires. Y cuando de repente apareciera del oscuro firmamento otro ser, mitad humano y mitad pájaro, el cual, tomando con sus garras a uno de los soldados, lo elevó hasta una gran altura y desde ahí lo dejó caer al suelo, provocándole la muerte. A continuación, esa misma suerte correrían también los demás soldados. Para el padre Vicente, algo místico estaba ocurriendo allí y sabía que su amigo, a quien iba a buscar, sabría la razón de aquellos acontecimientos. Caminaron a las faldas del cerro y en una casita bastante modesta llamaron a la puerta. Desde adentro, una voz les preguntó: «¿Quién llama a la puerta a estas horas?» El padre Vicente respondió: «Soy el padre Vicente y necesito hablar contigo con urgencia, Erasmo». Rápidamente la puerta se abrió y se asomó un anciano moreno y de pelo cano que apenas vio al padre, dijo: «Padre Vicente, ¿cuántos años de no saber de usted?». El padre contestó: «Así es, Erasmo, no te veo en misa desde hace mucho tiempo, recuerda que nunca es tarde para volver a Dios». Erasmo frunció los labios, bajó la mirada y respondió: «Ay, yo lo sé, padre, pero pues pase adelante y dígame qué se le ofrece». El padre y sus compañeros pasaron a la casita de Erasmo, quien no se trataba más que de un antiguo curandero y conocedor de hechizos milenarios que por generaciones sus ancestros indígenas le habían heredado.
Apenas estuvieron dentro de la vivienda, el sacerdote le dijo a Erasmo: Erasmo, sé que sabes muy bien lo que está ocurriendo en El Dorado desde que llegó la tormenta de polvo, y quiero que tú me expliques si tienes algo que ver con esto. Erasmo miró fijamente al padre Vicente y le dijo: Le juro por Dios que todo lo que ve, que no tengo nada que ver con esa terrible peste, pero sí sé quién está detrás de todo esto. Pues no esperes más para decirme quién es el causante de tantos males, contestó el cura. Entonces Erasmo continuó: Quizá no me habría enterado de lo que pasa allá en el pueblo si no hubiera tenido la visita de muchas personas para pedirme ayuda. Algunos querían hierbas medicinales, otros me pedían protección para no ser víctimas de la enfermedad. Y los que estaban molestos con las autoridades me pedían rituales para que de alguna manera cobrar venganza por haber privado a la población de las medicinas que pudieran curar a los enfermos. Para esto, ayudé a muchos con hierbas para sus parientes enfermos y a otros les enseñé los rituales para transformarse en bestias y pudieran cobrar las muertes de sus familiares. Luego, pedí ayuda a los espíritus para que me revelaran quién o quiénes estaban detrás de toda esta hecatombe. Y así me fue revelado que hay una secta de poderosos que pidieron ayuda a Satanás para que les indicara dónde y en qué lugares específicos había más oro. A cambio de esto, los patrones de los mineros le ofrecerían al maligno grandes sacrificios de gente. Todos los enfermos que son abandonados en el desierto son llevados en cuerpo y alma por una legión de demonios hasta el infierno. Luego pedí a los espíritus una guía para poder ayudar a la gente y ellos dijeron: Cuando el sacerdote venga a buscarte, haz todo lo que te pida. Y eso es lo que haré, padre, todo lo que usted pida para ayudar a la gente. El padre se había quedado atónito al darse cuenta de la maldad que tenían aquellos millonarios en su corazón y a la vez comprendió la aparición de las criaturas que había presenciado. Eran los pobres pobladores que con impotencia querían vengar la muerte de sus seres queridos. Entonces, dirigiéndose a Erasmo, le dijo: Debemos buscar un conjuro que detenga el pacto que han hecho esos indeseables hombres con el diablo. Entonces, Erasmo dijo: Padre, usted sabe que el libro de los hechizos me fue decomisado hace muchos años por la iglesia y sin las oraciones nada se puede hacer. El padre, sacando un pequeño y antiguo libro de su bolsillo, le dijo sonriendo: ¿De este libro estás hablando? Pero padre, ¿cómo usted me va a pedir que por medio de hechizos ayude a esta gente? Hasta podemos condenarnos por eso. No importa que yo me condene mientras pueda salvar a esta gente. Entonces Ignacio dijo: Me sorprende su valor. Nosotros estamos dispuestos a ayudar también en lo que sea posible. Apenas había terminado de hablar Ignacio cuando desde afuera se escuchó un grito que dijo: Todos los que se encuentren adentro salgan con las manos en alto. Eran los soldados del alcalde que llegaban en busca de Erasmo, pues sabían que era el único que podía estar ayudando a la gente con hechizos. Los ocupantes de la choza intentaron escapar saliendo por la parte de atrás, pero la cantidad de soldados era tan numerosa que no pudieron librarse de ser capturados. Así que en poco tiempo se vieron encerrados en una mazmorra que se encontraba en el cuartel de los soldados. Estando prisioneros, recibieron la visita del alcalde y de los personajes más adinerados del pueblo, y al mirar al curandero junto al sacerdote, el alcalde exclamó: ¡Qué sorpresa tan grande!
El curita y el hechicero se han juntado para arruinar los planes que tanto nos ha costado llevar a cabo. Ni crean que por culpa de ustedes voy a perder todo el dinero que estoy recibiendo gracias a las minas. El sacerdote le respondió: «Qué tristeza para usted, que con todo el dinero que ha acumulado no podrá apaciguar el tormento que le espera en el infierno». El alcalde lanzó una carcajada y dijo: «¿A usted también lo espera, padre? ¿O acaso no es pecado consultar a los brujos?». Luego, dirigiéndose a Erasmo, le dijo: «Yo a usted lo conozco muy bien y sé que posee rituales poderosos también. Sé que le ha otorgado el poder a mucha gente de convertirse en criaturas horrendas. Y estas nos han estado robando nuestros alimentos y pertenencias. Por eso, usted mismo se va a encargar de que esa gente sea exterminada, ya que hemos tenido gran cantidad de bajas en el cuartel». Luego les ordenó a los soldados que sacaran de la celda a Ignacio y Eliseo y volviéndose a Erasmo le dijo: «Estas dos vidas se van a perder si usted no sigue mis instrucciones, así que le pido que haga todo lo que yo le diga. Como ha de saber, en tiempos de los indios, o sea, sus antepasados, hubo una época donde mucha gente ociosa se dedicaba a delinquir, transformándose en animales y metiéndose a robar por las noches en las casas». «Así es», dijo Erasmo. «Bueno, pues supongo que sabe también cómo fue eliminada esa gente, ¿verdad?». Entonces Erasmo, mirándola a los ojos, respondió: «Sí, lo sé, con el justo juez de la noche». El padre Vicente miró a Erasmo y le dijo: «Tú no vas a invocar a ese espíritu, mucha más gente va a morir si se presenta en el pueblo». Erasmo se acercó al alcalde sin mirar al padre y dijo: «Al amanecer es cuando se debe invocar. Yo lo haré, pero suelte a estos jóvenes». El alcalde sonrió y le respondió: muy bien. Este tipo de negocios me gusta, sin tanta palabrería. El ritual lo haremos en la parroquia. ¿Qué mejor que profanar un lugar santo para invocar a un espíritu como este?». Luego lanzó una burlesca y sonora carcajada. Entonces el padre Vicente, dirigiéndose a Erasmo, le dijo: «¿Pero qué clase de trato acabas de hacer? ¿No ves que esa pobre gente hace lo que hace porque están desesperadas?». Erasmo, con una paz inmensa en su mirada, le dijo al padre: «Confía en mí, padre. Esto es lo mejor que podemos hacer». Entonces el padre asentó con la cabeza y dijo: «Está bien, voy a confiar en Dios, y si Dios me trajo contigo, por algo debe de ser». Ignacio y Eliseo fueron llevados por los soldados, pues de no hacer lo que el alcalde pedía a Erasmo, ambos serían ejecutados. Al amanecer, el padre Vicente y Erasmo fueron llevados hasta el templo, donde ya se encontraba un grupo de apoderados que servían de testigos del ritual. En el centro de la nave principal se había formado un círculo donde se pusieron los instrumentos que Erasmo utilizaría para hacer la invocación. El padre le entregó el libro que contenía las oraciones para hacer el ritual y seguidamente Erasmo se sentó en el centro del círculo. Luego encendió un brasero en un cuenco de barro donde quemó algunas hojas secas de plantas que había mandado a conseguir con las especieras del mercado. Seguidamente juntó las manos y suavemente las elevaba mientras leía las oraciones en una lengua maya. Luego pasaba las manos sobre el cuenco y, haciendo círculos con esta, formaba un remolino de humo que pronto se elevó hasta el techo del edificio.
El brasero comenzó a lanzar chispas, al mismo tiempo que Erasmo se dispuso a sonar un pito antiguo, mientras bailaba una danza girando en círculos. Entonces, sucedió que del brasero se elevó una columna de fuego, tras una fuerte explosión que hizo añicos el cuenco. Esto provocó que los asistentes se echaran hacia atrás muy asustados. Cuando el humo se dispersó, Erasmo, bañado en sudor, exclamó: «El ritual está hecho. Ahora solo debemos esperar la visita del justo juez». El alcalde y los demás presentes sonrieron maliciosos, pero no soltaron a Ignacio y a Liceo hasta que no estuvieran seguros de que el ritual había sido un éxito. Erasmo, en cambio, estaba seguro. Él sabía que aquella noche se presentaría en el pueblo el justo juez. Erasmo, Ignacio, Eliseo y el padre Vicente fueron llevados a la mazmorra nuevamente para esperar ahí la noche. Pasaron las horas hasta que el sol comenzó a descender. Apenas si la oscuridad cubrió el poblado, el capitán de los soldados les avisó a sus tropas que había aumentado la cantidad de nahuales y de personas mitad humano, mitad animal. Así que se prepararon todos los elementos para hacerle frente a los revoltosos. Rápidamente el alcalde se hizo presente a la mazmorra y dijo a Erasmo muy enojado: «Oye tú, ay de ti si no aparece ese maldito fantasma para acabar con esos salvajes. Porque si eso no pasa, los meteré a ustedes 4 en una de las minas que no produce nada y la haré detonar para que queden ahí sepultados para siempre». A esto, Erasmo solo respondió: «Tranquilo, señor alcalde, él pronto se presentará». Los soldados luchaban con los seres antropomorfos, aun cuando llevaban siempre las de perder, y así estuvieron hasta que llegó la medianoche. Entonces, fue en ese momento cuando un fuerte viento sopló nuevamente en todo el poblado. Los habitantes que se habían transformado en criaturas y animales, al sentir el ventarrón, se llenaron de miedo y huyeron espantados. Luego, retumbó en el cielo un grito sordo y muy grave que se extendía desde la entrada del pueblito hasta las minas más alejadas. La tierra comenzó a vibrar y algunos objetos hasta se caían de su lugar. Todos los habitantes que se encontraban en las calles corrieron a encerrarse en sus casas y los soldados se quedaron mirando a los alrededores para averiguar de qué se trataba todo aquello. De repente, apareció a lo lejos una figura humana de unos 5 metros de alto, de cuya cabeza se levantaba una columna de humo blanco que se elevaba hasta el cielo. El hombre gigante avanzaba lentamente y por donde pasaba iba dejando nubes de vapor de color blanco. Entonces, el capitán de los soldados, quedándose boquiabierto, dijo al ver aquel espectro: «Dios mío, es el justo juez de la noche». Luego llamó a todas las tropas y les pidió que se pusieran a salvo. Todos los soldados lograron escapar antes que el fantasma de humo pasara junto a ellos, pero el capitán simplemente no pudo moverse de donde estaba. El justo juez pasó junto a él y cuando lo tuvo enfrente, el capitán sintió un frío glaciar que le invadió de pies a cabeza. El fantasma lo atravesó y cuando lo dejó atrás, el capitán cayó muerto sobre la calle. El enorme espectro de vapor caminó por todas las calles del pueblo, provocando el pavor de los habitantes en sus casas. Sin embargo, en la casa de la gente piadosa, solo quedaba sobre los techos una capa como de nubes que poco a poco desaparecían. En casa de los ricos, poderosos y explotadores era muy diferente. El justo juez dejaba su estela de humo y cuando lo respiraban, caían muertos al instante.
Cuando ya casi todo el pueblo se había pintado de blanco por el paso del fantasma, este se dirigió hacia el cuartel donde se hallaba el alcalde. Ahí lanzó un grito tan grave que hizo temblar hasta la mazmorra donde se encontraban presos Erasmo y los demás. Entonces, el alcalde, que no sabía lo que había pasado en el pueblo, salió a la calle para averiguar qué había sido aquel retumbo. Al salir, se encontró con la figura del justo juez de la noche y casi se desmayaba al ver la interminable columna de humo blanco que salía de su cabeza. De repente, la figura del fantasma se transformó en un torbellino de nubes blancas que envolvieron por completo al alcalde, y rápidamente se desplazó desde allí hasta los cerros donde se encontraban las minas más profundas. Ahí, con violencia, el alcalde fue lanzado hasta lo más profundo de una de las minas, y después hubo un potente terremoto que terminó por hacer colapsar todos los túneles que existían bajo la tierra. Las minas quedaron selladas y en una de ellas quedó enterrado para siempre el despiadado alcalde. Luego del sismo, el remolino volvió a transformarse en el ser gigante y de vapor, y a continuación se marchó del pueblo por el mismo camino por donde había llegado. Con la llegada del justo juez de la noche, en aquella ocasión se impuso la justicia que jamás había existido en El Dorado. Todos los acaudalados que habían esclavizado por tanto tiempo murieron aquella noche, y el lugar donde las minas habían existido se convirtió en una tierra fértil donde los pobladores posteriormente se ganarían la vida a través de la agricultura. El padre Vicente abrió nuevamente el templo y celebró una misa para dar gracias a Dios. Erasmo vivió sus últimos años de vida sirviendo al padre Vicente como monaguillo, y los que tenían a sus familias enfermas pronto vieron en ella su recuperación, incluida la esposa de Eliseo. Ignacio también se volvió agricultor, y un día que caminaba hasta la parcela que cultivaba, se encontró con una fila de personas que llegaban al pueblo muy contentas. Todas eran caras conocidas. Se trataba de todas las personas que habían sido llevadas al desierto, que ahora volvían curados de la enfermedad y más llenos de vida que nunca. En la actualidad, siempre se siguió llamando San Francisco el Dorado, porque, aunque ya no hay minas, la gente tiene cosas que son más valiosas que el oro, como la naturaleza, la familia, la salud y la vida.